涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりをUna vez la familia Midoriya llegó a Grecia ya caída la noche, se hospedaron en un hotel de calidad media. Reservaron una habitación con 3 camas, en una de ellas dormían Akira con su madre, en la otra dormiría Haruto, y por otro lado Izuku, durmió solo aquella noche. La dura soledad como el colchón sobre el que su joven cuerpo descansaba se vio humedecido por las lágrimas de tristeza que del esmeralda en sus ojos brotaron al recordar aquellas muestras de afecto distintas al trato desinteresado y casi por obligación que recibía en su situación actual. Una vez los primeros rayos del sol golpearan la ventana, los Midoriya se levantaron a por el primer alimento del día. El peliverde era un caso aparte, pues había dormido de más al no haber sido despertado por sus padres. Claramente con el tiempo la luz perturbó su descanso, pero lo que percibió como alimento no fue más que un duro y frío pan que había quedado luego de que los demás desayunaran. Una vez empezado oficialmente el día, salieron del hotel en donde se hospedaron con el fin de recorrer el lugar. Está claro que la caminata fue larga, muy larga, y cansada para todos, pero lo valió, o al menos eso era lo que demostraba el rostro emocionado y actitud de la mayor, quien estaba totalmente maravillada con lo que sus ojos se encontraba. Todo tipo de estructuras de gran tamaño, interesante cuando menos para cualquiera que observase su imagen imponente a pesar del desgaste que conlleva prevalecer todo el tiempo. Los siguientes días, los integrantes de la familia salían de manera continua para observar el lugar. Siempre había algo nuevo, siempre había algo más que observar, claramente un día no era suficiente. Y una vez más, como cualquier mañana la situación se repetía y preparándose para salir y contemplar los bellos paisajes griegos aquellos que inspiraban a la sabiduría y el arte por última vez, o eso parecía. Con la normalidad de siempre paso tras paso cada vez parecía menos una zona de turismo a encontrarse en lo que ruinas podrían considerarse. Lejos de la ciudad, solo arena en su alrededor y sin ningún cartel que explicara en dónde se encontraban, incluso pudo notar que algo andaba mal. Pero siendo tan solo un pequeño en su inocencia aquella que olvidaba los males confío. Estamos lejos, pero seguro mamá sabe cómo volver, se convenció a sí mismo Izuku, mientras pasaba otra vez su mirada por el lugar sin percatarse de la mirada que le acechaba Inko. Ambos padres juntos organizando todo sobre su próximo viaje a Grecia, se encontraban sobre la cama en su habitación cuando una conversación daría inicio. Ya no puedo más, exclamó alterada y con clara confusión mientras miraba a su marido. ¿A qué te refieres? Cuestionó el hombre mirándola. Es el niño, su hermana tiene un gran potencial de ser una gran heroína. Yo, no sé qué pensar, mi reputación y todo lo que he construido. Todo a la borda. Suspiró con cansancio mientras se acomodaba en el mismo lugar donde se encontraba por dar una decisión que tendría incluso más trascendencia que el mismo sentido despiadado de esta, el futuro de su hermana y el honor de la familia puestos en juego solo por un niño, reflexionó la mujer casi como si el llamado honor tuviese más peso que la misma sangre. Perderé mi empleo y seremos despreciados por todos. ¿Has visto los rostros de todos por la calle? Complementó el hombre como tratando de justificar de manera tímida e insegura el inhumano acto que cociéndose en la cabeza se encontraba. El odio, ese odio se va a trasladar a nosotros, cualquier que esté con él será igualmente rechazado. ¿Era esa una excusa siquiera para lo que estaba por proponer? ¿Realmente era válida una decisión basada en su posición? Nunca, quien como él estará feliz en este lugar, ¿verdad? Se convenció finalmente la mujer a quien no le había tomado demasiado el descubrir el rumbo de esta conversación. ¿3 son más que 1? ¿Es aplicable a las personas? Los humanos, no somos datos, ni números y así como el valor de la vida es incuantificable, tal vez de la misma manera son las experiencias que se viven. Sonreír, llorar, gritar, temblar, soñar, vivir, pues, ¿qué es la vida sino el sentir del día a día? ¿Y qué es la muerte sino el dejar de sentir? ¿Cuántos aquellos los muertos que se mantienen en pie? Pero en ocasiones el miedo al rechazo, el temor a lo desconocido,
Cobardía que es el mismo instinto de supervivencia llamando al egoísmo y el sentido de la pertenencia que nos mantiene atados a la sociedad. La llamada normalidad en un pacto común que aún no sabemos realmente por qué seguimos y que seguramente no es más que la histeria colectiva que nos mantiene con vida. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Lo mejor, ¿por qué es normal y por qué es anormal? Pues injustificado el terror de permanecer al segundo grupo antes mencionado obliga a veces a las personas a tomar decisiones sumamente apresuradas y convencerse de que están en lo correcto, a pesar de saber que se equivocan. Escúchame yo había pensado que durante el viaje a Grecia no los encontraba, ¿dónde se habían metido? ¿Y mamá? ¿Y papá? ¿Y Akira? Se movía la pequeña figura por las filas del Coliseo que al igual que su destino, en el cual obligado se vería a ceder a su realidad distinta a la que le habría gustado en aquel momento. Cayó preso de su propia confianza ya injustificada pero lógica aún en su inmadura mente. Un leve toque en la espalda acompañada de un leve vistazo abriendo la ventana a la verdad poco entendible y confusa para su joven edad. Observó a su propia madre quien con la expresión en el rostro confusa como la situación lanzaba lo que le quedaba de esperanzas a aquel viejo y agrietado coliseo tal cual su destino, pero guardaba consigo tantas historias y secretos. Preguntas en la escuela de Akira dada la situación era predecible, pues aquel hermano con el que juntos y felices estuvieron hace tan solo unos meses atrás ya no se encontraba más. Los maestros se reservarían esto, hacer cuestiones a una simple niña no era nada lógico, los que rendirían cuentas serían los padres, esto sin contar cierta ayuda que recibirían estos últimos. Pero con los infantes la situación era otra. Akira, ¿dónde está el net? Ella lo vio todo. Ella no lo impidió, ella no reclamó, ella tenía miedo, ella hizo algo malo, ella mintió. Izuku él, escapó, era imposible no tartamudear en esa situación, incluso para un adulto hubiese sido imposible y era de reconocer el que ella siquiera pudiese formular algo. ¿Qué clase de broma es esa? Cuestionó en la voz más alta que su edad le permitía usar. Él se fue de la casa, los niños no midieron el peso de lo que dicen, segundos, minutos, horas, días, meses, años, ¿cuánto más aguantarían? En Grecia, en continuación de lo que sucedió unas horas después, la situación era otra. Ahí se encontraba lleno de polvo y golpeado el hijo de un gran héroe, el hijo de una amable madre, y hermano de una tierna hermana, o eso le habían dicho que tenía, y raro en este caso pues ahora se encontraba solo. Poco a poco el esmeralda brillante reflejado por la luz naciente sol indicaba un nuevo amanecer se cristalizó y dejó caer como si de un calmado río se tratara, el llanto por las mejillas con pecas de aquel infante como producto del agresivo torrente que sentimientos y emociones que ni siquiera era capaz de procesar. Un alma con un cuerpo. Un cuerpo con necesidades. Tengo hambre, pensó en alta voz el pequeño aún entre sollozos su mirada roja del llorar paseo curiosa por sobre el sitio en busca de un refugio emocional en el cual apoyarse, en ese lugar no había nada, solo escalones hacia arriba uno tras otro, que a sus ojos parecían no tener fin. Y entonces, repentina como su situación actual una indescriptible situación de emoción recorrió su cuerpo y se sintió llamado, deseado, querido, atraído pero sin saber el origen de aquella ilógica felicidad no era más que un espejismo de oasis en medio de su desierto emocional. Pero la gente aún así camina a los espejismos con el deseo de que no sean uno, otra vez el autoconvencimiento. Con hambre, con un corazón destrozado, con un cuerpo golpeado pero con lo que parecían ser las llamas de los sueños ardiendo fuertemente se levantó con el fin de caminar. ¿A dónde? No lo sabía, porque tampoco había algo más que hacer. Pues no, aunque no necesitó moverse demasiado, tú debes ser Izuku, ¿verdad? La pregunta de la voz profunda a sus espaldas lo sobresaltó, pero sin escape se vio obligado a encarar la situación, a pesar del deseo de sus piernas de huir del lugar, giró lentamente. Sí, respondió temeroso, el hombre a quien le cuestionó su identidad no había hecho nada que pudiera hacerlo ver como un peligro, por lo que se desconcertó un poco por la actitud del niño, hasta que lo obvio se hizo presente en su mente, era un completo extraño, llamando por su nombre a un niño abandonado. El silencio del hombre causó que Izuku llenara ese espacio con su propia pregunta. ¿Quién es usted, señor? El recelo en su voz era obvio, pero tampoco podía hacer mucho más. Disculpa, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Shion, un gusto, Izuku, el hombre con una altura que seguramente sobrepasaba el 1,80 m y un pelo verde claro miró al niño con una leve sonrisa en el rostro. Señor Shion, ¿qué quiere de mí?
Era normal que preguntara. Solo sígueme, te daré algo de comer, dijo dando vuelta e iniciando a caminar por donde Izuku supuso que había venido. Por alguna razón no le temía a aquel sujeto, probablemente él podría secuestrarlo, asesinarlo y venderlo en partes, pero aún así, el niño estaba cómodo con la presencia del mayor. Sí, tartamudeó torpemente logrando nada más, sino avergonzarse a sí mismo y siguió al hombre, una decisión estúpida cuando menos, por todos los riesgos que significaba. Una caminata tranquila por algunos minutos que al peliverde se le hacían eternos era la escena que podía apreciarse. El niño comenzaba a desesperarse al no saber a dónde se dirigían, por lo que el hombre de curiosas marcas en su frente de un color lavanda decidió hacer una pregunta. Y dime Izuku, ¿cuál es tu más grande sueño? Parecía una pregunta casual, casi como si no le importara realmente, cosa que claramente era mentira. Y aun ante el aparente desinterés el niño respondió con efusividad y sin dudarse su respuesta ni un segundo: quiero ser un héroe. Respondió en un grito lleno de emoción, haciendo sonreír levemente a su acompañante. Pero, tengo un problema señor, el tono del chico se había apagado y con su desaparición la sonrisa de Shio se borró también. ¿Qué clase de problema? Yo no, trató de iniciar su explicación, pero su tono cada vez cerca de quebrar no le permitía ser fluido. No tengo Kirk, es por eso que... un Kirk, fue interrumpido por las palabras de su mayor quien casi parecía escupir con asco la palabra Kirk. ¿Acaso vas a permitir que eso te detenga? El amistoso tono inicial de Mugiano había intercambiado lugar con uno más firme y autoritario al hacer la pregunta. ¡No! Exclamó Izuku sin dudar, pero solo voy a estorbar. Hemos llegado, sentenció Shion, al parecer se había propuesto no dejar que Izuku terminara de hablar, y ahora niño, te contaré una historia de antes que aparecieran los Quirks. ¿Una historia? Preguntó retóricamente el niño, la pregunta había sido respondida antes pero aún así, más que por una respuesta, preguntó por impresión y la ilusión de escuchar una historia, te contaré la historia de los caballeros de Atena. ¿Caballeros? Los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal quieren tomar su posesión del mundo, inició el hombre. Se dice que en un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra y sabiduría, la pasión casi imperceptible se filtraba en su voz. Cuentan que con un revés de su mano podían partir el cielo y de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Para Izuku, eso era sensacional, los ojos del niño se iluminaron al imaginarse aquellos caballeros de los relatos. Shion hizo una pequeña pausa para culminar, ellos eran los caballeros que protegían el mundo con un poder excepcional y enorme valor sin hacer uso de un Kirk, aunque ahora solo son leyendas olvidadas. Pero, yo no soy un caballero, además como usted dijo solo son leyendas. Shion suspiró. Niño, parece que no has entendido la razón por la que te traje aquí y te conté todo esto. ¿La razón? Los caballeros, a diferencia de los héroes, hacían uso de algo llamado cosmos. El cosmos era lo que otorgaba a los caballeros esa fuerza que no conocía límites con el único fin de proteger a la tierra y su diosa. Yo Shion, el patriarca y una vez conocido como Shion, el caballero dorado de Aries, veo en ti el cosmos, una voluntad de ayudar a los demás, te volverás un caballero. Porque, te diré algo niño, tú puedes ser un héroe. El niño sin cuestionar mucho las bases de las palabras de Shion, se aferró a la bata blanca que vestía el hombre humedeciéndola. Lloró, derramó lágrimas, pero esta vez distintas de antes, esta vez lloró de felicidad, me convertiré en un caballero.